Bueno, ¿están listos para la palabra de Dios el día de hoy? Yo también, así que acudimos a Él. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra juntos hoy. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú prepares nuestro corazón, que tú nos des oídos abiertos para escuchar lo que tú nos vas a decir. Que tú nos des corazones abiertos para recibir la semilla de fe que tú vas a sembrar en cada uno de nosotros, y que también pongas en nosotros tanto el querer como el hacer para aplicarlo a nuestra vida y así hacer tu perfecta voluntad en nuestra vida, Padre. Gracias, Padre. Háblanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Pues estamos en la parte 4 de nuestra serie sobre sus pasos, siguiendo los pasos de Cristo. Ya hemos platicado de la diferencia entre ser un cristiano común y corriente y ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo, que es lo que Dios desea. No te conformes con una religión. Dios quiere una relación contigo que es dinámica, es diaria, y vas creciendo cada día con Él. Después hablamos de que ser un discípulo de Cristo se trata de 3 cosas. La primera es estar con Jesús y cómo podemos cultivar una amistad real con Él por medio del Espíritu Santo y la oración. Después hablamos de cómo podemos ser como Jesús, que también necesitamos el Espíritu Santo para ello. Y hoy vamos a hablar de la tercera parte de ser un discípulo de Cristo. ¿Y qué creen? También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Y es hacer lo que Jesús hizo. Estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Platicamos en las primeras semanas de esta serie que la meta de cualquier rabino en los tiempos de Jesús entre los judíos no solo era enseñar, sino era levantar discípulos iguales a él, que después llevarían a cabo su mismo ministerio, su misma enseñanza, después cuando él ya no estuviera. Y hasta el día de hoy en Israel, cuando hacen su ceremonia de la ordenación de nuevos rabinos, hoy en día los encomiendan con la misión de levantar muchos discípulos. Es algo que sigue y sigue y sigue. Es por eso que las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos en la tierra, antes de ascender al cielo, los encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Léenlo conmigo, por favor. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Digan conmigo, todas las naciones. Esa palabra naciones en realidad significa todos los grupos étnicos. No está limitado por las fronteras como las conocemos hoy en día, por las naciones entre México y Guatemala y Estados Unidos. No, habla de que vayamos a todos los grupos de personas para hacer esto, hacer discípulos de Jesucristo. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual vamos a hacer la próxima semana. Luego dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué hermosa promesa. Pero no termina ahí. Después de eso, Jesús sí ascendió al cielo. Pero cuando seguimos leyendo después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, llegamos al libro de los Hechos. Y fíjense cómo inicia el libro de Hechos. Hechos 1:1. Dice: en mi primer libro, y para que sepan, el autor del libro de Hechos fue Lucas. Entonces su primer libro, su primera carta, fue el Evangelio de Lucas. Es su segunda carta, su segundo libro. Dice: en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y noten ahí, resalté a propósito esa palabra comenzó. Y esa palabra se ocupa en casi todas las versiones en español. ¿Por qué será que Lucas, en su segundo libro, por qué dijo que en el primer libro les relaté todo lo que comenzó
a ser Jesús? ¿Por qué no dijo solamente es el relato de todo lo que hizo? Porque Él ya volvió al cielo. Piensen eso por un momento. La razón es que Lucas estaba diciendo que su segundo libro era una continuación del ministerio de Jesús a través de sus discípulos aquí en la tierra. Al hacer y enseñar, regresando aquí a Hechos y también a Mateo 28, hacer y enseñar lo mismo que Jesús. Y cuando estudiamos la Biblia y el Nuevo Testamento, encontramos que todas las cosas, de otra forma, pero con otras personas, pero también, a fin de cuentas, en su esencia, las mismas cosas que hizo Jesús en los 4 evangelios, encontramos a los apóstoles y a todos los demás discípulos en el Nuevo Testamento haciendo las mismas cosas, enseñando las mismas cosas. Cosas como sanar a los enfermos, como echar fuera a los demonios, como predicar las buenas noticias de que hay salvación en Jesucristo, hay perdón por el pecado en Él, incluso resucitando a los muertos. Jesús no es el único que lo hizo. Y eso es justo lo que uno esperaría de un aprendiz que ha sido entrenado muy bien por su maestro. De hecho, hasta el día de hoy es el mismo proceso que se utiliza cuando se trata del entrenamiento de aprendices en muchas vocaciones profesionales. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, mi hermano mayor, que ya estaba en la prepa, él quería ganar su propio dinero y se metió en una pizzería y pues era repartidor, pero también hacía un poquito de pizza, pero nunca hizo una pizza para nosotros en la casa. No sé por qué no le pagamos lo suficiente o qué, pero mi hermano nunca lo aplicó. Y le pregunté bien una vez y me dice, no, pues que lo único que me enseñaron fue como que hacer la forma de la pizza y poner las cosas encima. Dice, pero no sé cómo hacen la masa. Más adelante se metió a trabajar en una panadería. Y estuvo ahí un par de años y eventualmente el dueño le dijo a mi hermano, dice, oye, Micah, así se llama mi hermano Micah, o Miqueas, como el profeta del Antiguo Testamento. Dice, oye, Micah, ¿no te gustaría ser mi aprendiz? Y mi hermano le contestó, y ahora, mi hermano quería ser bombero, para luchar contra los incendios forestales en Canadá. Pero cuando se acercó con los bomberos, le dijeron que tenía que estudiar primero alguna carrera. Que todos los bomberos en Canadá en sí son licenciados en algo, por ley. Y mi hermano no quería estudiar 4 años para sacar una licenciatura cualquiera. Dijo, no me interesa la universidad. Y cuando su jefe en la panadería le dijo, oye, ¿no te gustaría ser mi aprendiz? Yo pago por tus estudios y esto y lo otro. Y mi hermano contestó, no, la verdad suena mucho trabajo. Y dice, no te desanimes, no es estudiar tanto. Yo voy a pagar para que vayas 1 mes al año. Durante 3 años. Y yo lo voy a pagar todo. Vas a ir a Vancouver, yo pago tu hospedaje, pago tu comida, sales de la empresa, pero tú tienes el potencial. Y solamente bajo esas condiciones mi hermano dijo, está bien. No digo que sea flojo, pero en ese momento como que le faltaba iniciativa. Y mi hermano se convirtió en aprendiz de panadero. Y al final, a fin de cuentas, ya estaba harto de estar con tanto pan y tantas desveladas porque entraba a trabajar a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Y no tenía vida social y estaba ya harto. Salió de ese trabajo al final de su entrenamiento y ya tenía sus papeles de jornalero y todo. Y salió y llegó a la casa y dice, ya terminé, ya renuncié, jamás vuelvo a trabajar en la industria de la comida, ya. Y fue a buscar trabajo en otros lugares, no encontró y terminó siendo contratado por un restaurante que él no sabía cocinar, pero le dijeron, ya tienes tus papeles como aprendiz, sabes seguir órdenes, así que tienes potencial para ser gerente en nuestros restaurantes.
Y hoy en día es el chef regional de todo el oeste de Canadá para una cadena de franquicias de restaurantes. Pero costó un proceso. Costó someterse al entrenamiento. Costó convertirse en aprendiz. Y es lo mismo que Dios que quiere con nosotros. No que seamos todos panaderos, aunque gracias a Dios por los panaderos, yo amo su producto, la verdad. Pero hasta el día de hoy hay 4 etapas en el proceso del aprendizaje para que lo vean. La primera etapa es simplemente el maestro, voy a decir yo hago como maestro y tú como aprendiz, tú solamente observas y escuchas. Yo hago, tú observas. Y luego con el paso del tiempo, cuando ya siento que tienes un poquito más de conocimiento, que ya has estado observando bien, te empiezo a dar chance. Y la segunda etapa es yo hago y tú me ayudas. Te involucro en el proceso. Y luego llegamos a la tercera etapa y se invierten los papeles. Ahora tú haces y yo te ayudo. No quito las manos de todo al principio, sino poco a poco, es un proceso. Tú haces y yo te ayudo, te voy corrigiendo, te voy dando retroalimentación, etc. Finalmente llegamos a la cuarta etapa del aprendizaje, que es tú haces y yo solamente observo. Y cuando leemos los evangelios, es justo lo que hizo Jesús con sus discípulos. Al principio Él les enseñaba con sus palabras y también con sus hechos, mientras ellos solamente escuchaban y observaban. Luego les invitó a que le ayudaran. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres y aparte mujeres y niños, había mínimo 20,000 personas ese día, sino 30 o más. Pero Jesús no es quien hizo el milagro. Cuando lees la Biblia, Jesús, sí, ¿qué hizo? Oró, recibió la ofrenda del niño, de los panes y los peces. Y luego oró, bendijo, y luego bajó sus manos y empezó a repartirlos entre sus discípulos y les dijo, ustedes vayan a repartir. Y entre ellos, mientras ellos repartían, ahí es cuando sucedió el milagro. Jesús les invitó a formar parte del equipo. Más adelante los envió de 2 en 2. Lo encontramos en Lucas 10. No lo vamos a leer, pero nada más para que tengan la referencia. Los mandó de 2 en 2 en modo de prueba para predicar en las ciudades y en los pueblos donde Jesús pensaba visitar. Y básicamente le estaba diciendo, ustedes vayan, ustedes son, digamos, la vanguardia, vayan a preparar el camino para mí, vayan a preparar los corazones de la gente para mí. Y ellos fueron y regresaron, dice la Biblia, algunos bien contentos y dijeron, logramos sanar a los enfermos y logramos expulsar a demonios y logramos hacer esto, milagro y el otro. Y todo muy bien. Y luego llegó un hombre quejándose, llevando a su hijo consigo. Lo encontramos en Lucas 10. Y dice, Jesús, traigo a mi hijo porque tus discípulos no pudieron sanarlo. Y los discípulos se quedaron, Señor, ¿puede hacerse para atrás, por favor? Estamos dando el buen reporte, no el mal reporte con nuestro maestro. Ya lo habíamos convencido que fue un éxito total. No fue un fracaso, aclaro, no fue un fracaso. Fue parte de su aprendizaje. Había otra lección que tenían que aprender. Y Jesús dijo, es que con este clase de demonio, él solamente va a salir con la oración junto con el ayuno. Estaban orando, pero estaban tragando al mismo tiempo. Estaban comiendo. Hay un costo mayor que pagar. Ayunen y así también van a vencer en esta área. Y es clave para muchas personas. Si no ves la victoria, ponte a ayunar bíblicamente y vas a ver la victoria. Bueno, y como cuarta etapa, ¿qué hace? Por último, como ya leímos en Mateo 28, pero está también en Marcos 16 y Lucas 24. En los últimos capítulos de esos 3 evangelios, ¿qué hace Jesús? Confiere toda su autoridad a sus discípulos aquí en la tierra para continuar con su ministerio. Y luego Él toma un paso para atrás. Bueno, hacia arriba más bien. Ascendió al cielo.
Los bendijo para continuar con lo que Él había comenzado. Y es por eso que dice así Lucas en Hechos 1. Y Jesús también nos ha llamado a nosotros para continuar su ministerio aquí en la tierra hoy en día. Es por eso que el libro de Hechos no termina como todos los demás libros del Nuevo Testamento. En todos los demás, aparte de los evangelios, son cartas y siempre empiezan con algún saludo y terminan con una despedida de algún tipo. Empieza, estoy escribiendo a estas personas por esas razones y al final los amo, los bendigo y adiós. Pero Hechos no sigue, no cuadra con ese esquema. Cuando lees Hechos 28, el último capítulo de Hechos, se corta de manera muy irregular. Es como si faltara otra parte. No hay saludo final, no hay despedida, ni siquiera hay resumen. Es como que llegamos hasta aquí y ¿qué más? No está en el Nuevo Testamento, pero ahí sigue más bien con la historia de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Y desde los tiempos de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy, todos los que conformamos la iglesia de Cristo en todas partes, durante todos los siglos, nosotros con nuestra vida estamos viviendo y estamos escribiendo Hechos 29, que es la continuación del ministerio de Jesús a través de nosotros. Y si tienes para anotar, anota esto. Si eres un discípulo de Jesús, tu objetivo final es crecer y madurar hasta convertirte en una persona que puede decir y también hacer todas las cosas que Él dijo e hizo. De eso se trata el discipulado. No se trata de conocer mucho. No se trata de saber mucho. No se trata ni siquiera de enseñar a otros para que hagan. Es parte de, pero no lo es todo. Se trata de hacer y decir, vivir como Él vivía. De hecho, Jesús mismo nos puso el ejemplo y lo vemos sobre todo en el Evangelio de Juan, que no vamos a leer, ahí lo buscan después. De hecho, de esto se trató mi tesis en el Instituto Bíblico. Pero la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, a lo largo de Juan vemos vez tras vez que Jesús decía cosas como: yo solo hablo lo que el Padre me dice a mí. Yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Y solamente voy a donde el Padre me está enviando. También dijo: toda gloria que recibe el Hijo, yo lo daré al Padre. Y está hablando de, por decirlo así, para que nosotros lo pudiéramos entender, este modelo de maestro y aprendiz, maestro y discípulo. Y hasta los niños entienden esto de forma intuitiva. Es por eso, no sé si les ha pasado, pero cuando lees la historia, por ejemplo, del buen samaritano, de una persona que ayudó a una persona que estaba necesitada y no, culturalmente hablando, no le tocaba ayudarle, pero actuó contra cultura y decidió ayudar a esta persona. Y termina la historia con las palabras de Jesús cuando dijo: ahora ve y haz lo mismo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasa? Un niño escucha eso y la siguiente vez que vas en el camión o vas caminando con familia en la calle o van a su coche, ven de repente una persona necesitada en la calle y ¿qué te dice? Mamá, papá, detén el coche, para el camión, vamos a ayudarle a esa persona. ¿Por qué? Porque los niños entienden esto por naturaleza. Lo que hace Jesús nos está invitando a hacerlo nosotros. O cuando leemos acerca de Dios sanando a las personas a través de la oración, es por eso que muchas veces los niños, y en el siguiente día o cuando están en la escuela, la siguiente ocasión cuando un compañero ahí se golpea la cabeza o no sé, tal vez tiene algún dolor en su cuerpo, ¿qué hacen nuestros hijos? Se acercan, lo abrazan y oran por su compañerito para que Dios lo sane. Pero ¿qué pasa? Y de hecho, esa es la razón por la que Jesús nos dijo: el que quiere ser mi discípulo necesita tener la fe como de un niño. Una fe sincera, una fe expectante,
una fe que no tiene límites. Pero ¿qué pasa? Conforme vamos creciendo, por la presión social, a veces por la desilusión, tal vez alguna oración no contestada, y empezamos a resistir ese impulso de fe. Pero ¿qué pasaría si ese impulso que estamos sintiendo en realidad es el Espíritu Santo moviéndonos, inspirándonos para hacer lo que Jesús hacía? No sé tú, pero yo no quiero ser el tipo de persona que dice: Espíritu Santo, busque a alguien más, yo no estoy interesado. ¿Tú quieres un milagro? Busque a alguien más, no, mejor no. ¿Tú quieres sanar a mi abuelita? Mejor busca otra abuelita que sanar. Pues no. Y muchas veces callamos a la voz del Espíritu Santo por nuestra falta de fe. Deberíamos vivir de tal manera, constantemente preguntándonos: ¿qué haría Jesús en mis zapatos? ¿Cómo viviría Él si Él tuviera mi trabajo? Si tuviera mi familia, si tuviera mi género, si tuviera mi personalidad, ¿qué haría si Él tuviera las oportunidades que yo tengo? Eso nos debería motivar, nos debería inspirar. Así como dice en Colosenses: Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Y Cristo quiere manifestarse, quiere revelarse a través de lo que hacemos y hablamos tú y yo todos los días. Y Juan, el apóstol, el amado, algunos dicen el discípulo favorito de Jesús, no era su favorito. Dice la Biblia que Dios no tiene favoritos. Pero Juan, el apóstol, aprendió esto porque lo vio de cerca. Y él escribió en su primera carta, 1 de Juan 2:6, dice: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Así de fácil. Entonces la pregunta para nosotros, aquí en el tema de hoy: haz lo que hizo Jesús. ¿Estás viviendo como Jesús vivía? Y no me refiero a la vestimenta, no me refiero a la comida necesariamente, no me refiero a algunas tradiciones, aunque algunas sí son muy buenas y deberíamos practicarlas como cristianos. Otros a lo mejor están pensando: no, pues Jeremy, es muy fácil que Jesús hizo lo que Jesús hizo, porque Jesús es Dios. Obvio, no hay nada imposible para Él. Pues tiene sentido, sí es Dios. Era y es y siempre será Dios. Pero ¿cuál es el problema? Si pensamos así, también pensamos: no, pues como Él es Dios y yo no lo soy, Él puede hacer todo esto y yo no puedo, pues porque no soy Dios. Y es algo lógico para nosotros. Y puede ser lógico, pero no es correcto. Muchos interpretan los milagros de Jesús como una prueba que era Dios, pero no como un modelo para nuestra vida. Y hay dos errores fundamentales en esto. El primero es que tanto los profetas del Antiguo Testamento, antes de Jesús, como los apóstoles y los demás discípulos del Nuevo Testamento, después de Jesús, todos hicieron milagros. Resucitaban a los muertos, incluso sanaban a los enfermos, expulsaban a los demonios, hacían milagros. Y nadie diría que ninguno de ellos fuera Dios, ¿o sí? ¿Moisés era Dios? No. ¿Elías era Dios? No. ¿Eliseo? Tampoco. Es más, Eliseo resucitó un muerto cuando él mismo estaba muerto. ¿Sabían eso? No lo sabían, ¿verdad? Hay un ejemplo de un resucitado en el Antiguo Testamento y pasó años después, cuando el profeta ya había muerto. Estaba no enterrado bajo el suelo, estaba en una tumba, en una apertura en la montaña, en la roca. Y estaban atacando a los enemigos de Israel. Y en ese entonces había fallecido otro hombre y sus amigos pues no tenían tiempo para enterrarlo porque venían para atacarlos. ¿Y qué hacen? Agarran el cuerpo, van corriendo, ven una tumba abierta y era del profeta y dice: pues aquí hay espacio para uno más.
El profeta no va a regresar. Agarran al cuerpo, lo lanzan para adentro y dice la Biblia que en el momento que ese cuerpo muerto tocó los huesos del profeta, cobró vida otra vez. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Personas que incluso escuchando, estando en una reunión, sí de avivamiento, pero bastante maratónica. Ya había una persona que estaba sentada en la ventana porque quería que le tocara un poco de aire porque se estaba cayendo de sueño y literal se cayó de sueño, pero se cayó hasta le cae abajo y se mató durante la prédica. Cuidado con los que se duermen, no es cierto. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué hace Pedro? Deje de predicar por un momento porque escuchen. ¿Qué pasó? ¿Cree que perdimos a uno, Pedro? Dice, espera, mi hermano, va corriendo, llega a la calle, pone manos sobre el joven que estaba ahí, lo levanta, estaba muerto, Dios lo sanó, no sé cómo lo hizo, la Biblia no dice exactamente qué había pasado, pero se había matado. Pedro oró por él, lo levantó de la muerte. Y dice, acompáñeme otra vez a la oración, a la reunión, y esta vez pon más atención. Son milagros, milagros. Quiero sondear por un momento, ¿cuántos de ustedes han presenciado algún milagro en algún momento de su vida? Muchos de nosotros. Oye, ¿cuántos han presenciado un milagro en las últimas, 1, 2 o 3 semanas? Algunos. Pero notaron que muchas manos ya no se levantaron. Y como la mitad de las manos nunca se levantaron. Los milagros deben ser una parte normal de la vida cristiana. Porque creemos en y servimos a un Dios todopoderoso. Un Dios de milagros. Pero muchas veces no vivimos en fe. Y Dios solamente hace milagros donde hay fe. Y somos llamados a esto. ¿Cuál es el otro problema? Ya más o menos lo mencioné. Si pensamos que Jesús lo hacía porque era Dios o es Dios, vamos a creer que nosotros no podemos hacerlo porque nosotros no somos Dios. Y sí, Jesús era y es 100% Dios, pero también cuando anduvo en la tierra era 100% humano. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo algunas de las cualidades divinas. Por ejemplo, obviamente cuando vivió en un cuerpo humano, 100% humano, 100% hombre, Él ya no era omnipresente. No podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y aunque la Biblia dice que sí conocía en muchas ocasiones los corazones, incluso los pensamientos de las personas, no siempre. En una ocasión, los discípulos le hicieron una pregunta y Jesús contestó, la respuesta no la sé yo, solamente la sabe el Padre en el cielo. Se despojó de algunas de sus cualidades divinas para hacerse igual que nosotros. Y sufrió como todos nosotros. Jesús se identifica contigo para que tú puedas identificarte con Él. Entonces la pregunta es, ¿de dónde obtuvo todo su poder? Si Él había despojado, si Él había dejado a un lado su poder divino temporalmente. La respuesta es sencilla, del Espíritu Santo. En la última plática que Ana y yo dimos juntos, hablamos de cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero cuando salió de ahí, dice la Biblia que salió del desierto, regresó de ese lugar en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, no antes, siendo lleno del Espíritu Santo, comenzó su ministerio. Jesús hacía todo lo que hizo porque vivía en dependencia total del poder del Espíritu. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Durante su última cena con sus discípulos antes de la cruz, Jesús les dijo en Juan 14:12, les digo la verdad, todo, digan conmigo todo. No los escuché. Todo. Ahora digan yo. ¿Tú crees en Jesús? Entonces di yo, pero más fuerte, con más ganas. Dice, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún
mayores, porque yo voy a estar con el Padre. No sé tú, pero ese como que me cuesta creer. ¿Cómo puedo yo hacer algo incluso más grande que hizo Jesús? Porque no lo hacía con su propio poder. Y era Dios, pero lo dejó a un lado para mostrarnos a nosotros cómo vivir, siendo dependiente del Espíritu Santo, que también es Dios. Hay un solo Dios, son tres en uno. Un solo Dios, trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el mismo poder que estaba en Jesús, luego en sus discípulos, los apóstoles, luego en sus discípulos, los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, ahora está disponible para nosotros hoy en día. Eso es lo que hace posible los milagros. No estoy diciendo que salieron de la reunión, vayas a la morgue local para levantar a todos los muertos, a menos que Dios te lo indique. Porque hay mucha gente que escucha un sermón y dice, yo quiero hacer lo mismo, pero no van en fe, bueno, tal vez fe, pero no van movidos por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te acompaña, lo siento, pero andas solo, vas por tu cuenta y nada va a suceder. Y luego se desilusionan, híjole, oré por un muerto y no se levantó, Dios no existe. No es que Dios no existe, es que Dios no te mandó a hacer eso. Recuerda las palabras de Jesús, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Ahora, si Jesús, siendo Dios, dependía del poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Y es el principio que sacamos de esto. Jesús nos dio su mismo Espíritu para hacer su obra por medio de su poder. No se trata de nosotros tanto como pensamos muchas veces. Todo se trata de Él. Esto no es mi iglesia. Mi suegro, yo me acuerdo durante años decía, nosotros como pastores, nosotros no salvamos a nadie. No es nuestra iglesia. A nosotros nunca nos han crucificado para salvar a nadie. Y aunque lo hicieran, no serviría de nada. Porque somos pecadores también. Todos somos pecadores de esta Biblia. Ni uno es bueno. Todos que hemos quedado cortos de la gracia de Dios, todos necesitamos de Él en nuestra vida hoy y todos los días. Todo se trata de Él. Pero en fe debemos ir quitando aquellas cosas y pensamientos que pueden estorbar o limitar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nosotros. Estamos hablando de hacer lo que Jesús hizo. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo? Específicamente, hay muchas cosas, lo voy a resumir de esta manera. Su ministerio y el enfoque del ministerio de Jesús en tres partes básicas. Número uno, Él creaba espacio para el Evangelio. Ahorita les voy a explicar. Él creaba espacio para el Evangelio. En segundo lugar, Él predicaba el Evangelio. Y en tercer lugar, Él demostraba el Evangelio. En nuestro día, por lo general, hay dos reacciones inmediatas ante la fe cristiana. O es la hostilidad, en el peor de los casos, la hostilidad, o la indiferencia, que tristemente es muy común, la indiferencia. Y esto no es nuevo, le pasaba lo mismo con Jesús. A fin de cuentas hubo tanta hostilidad hacia Él que terminaron clavándolo en una cruz. Mucho más hostiles con Él que con nosotros muchas veces. Ahora, yo sé que aquí en Oaxaca ha habido masacres, aunque no lo sabían. Aquí en los pueblos que nos rodean. Aquí incluso cerca de la ciudad ha habido matanzas, persecución. La última que yo supe fue apenas hace unos años, donde corrieron a todos los cristianos, quemaron sus casas, robaron sus cosas y les dijeron, si regresan, los vamos a matar. Y de hecho mataron a 2 personas. Sí hay persecución, pero la Biblia dice, Jesús dijo, qué bendición habrá para ustedes cuando los persiguen a causa de mi nombre. Es un honor sufrir para Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús para vencer la hostilidad y la indiferencia en sus días? Algo que nosotros también podemos hacer. Él creaba espacio para el Evangelio. En otras palabras, Él practicaba la hospitalidad. La hospitalidad siempre vence la hostilidad.
Y vemos un ejemplo de esto en Lucas 19. No lo vamos a leer, tú léelo en casa, pero ahí está la referencia. Lucas 19, encontramos la historia de un malvado, un funcionario corrupto, un traidor a su propio pueblo que se llamaba Zaqueo. Obviamente por sus antecedentes nadie lo quería. Y se enteró que Jesús iba a pasar por su ciudad ese día. Entonces la multitud se formó a ambos lados del camino esperando la llegada de Jesús. Y Zaqueo se enteró y va corriendo. Y como nadie lo quería, pues nadie lo dejaba pasar para ver a Jesús. Y aparte era un hombre, la Biblia dice, era un hombre bastante chaparro. Entonces, ¿qué hace? Pues la única manera, no era de los más altos, por más que saltaba, no podía ver nada. Incluso cuando saltaba, yo me imagino que la gente lo empujaba más para atrás y perdía su lugar. Entonces, ¿qué hace? Va corriendo, ve un árbol por ahí, se trepa al árbol y se agarra de una de las ramas para ver a Jesús y tratar de escuchar cualquier cosa que dijera. Y la Biblia dice que cuando Jesús iba pasando, vio a Zaqueo y dice, oye Zaqueo, ya bájate amigo, te vas a lastimar si sigues así. Bájate, ve corriendo a tu casa porque hoy voy a comer contigo. Prepárame una torta de cordero, no sé qué comida ahí. Un pan tipo árabe, un pan pita, no sé. Dice, prepárame la comida, ahí te llego, ahí te caigo. Y Zaqueo va y prepara todo. Literal, Jesús se autoinvitó a comer. Yo sé que hay algunos aquí que quisiéramos tener ese ministerio, ¿verdad? De autoinvitarnos a otras casas, pero no. No es un don mencionado en la Biblia, solamente lo decía Jesús, no. Pero ¿qué hacía Jesús? Buscaba el pretexto literalmente para comer con la gente. Y por lo general comía con la gente incorrecta cada rato. Comía con prostitutas, ya mencioné a Zaqueo, los traidores a su pueblo, a su nación. Comía con funcionarios corruptos, comía con gente común y corriente, comía con gente sucia por afuera y también por dentro. Él se acercaba con los leprosos que culturalmente hablando nadie podía tocarlos. ¿Y qué hacía Jesús? Los abrazaba. Él buscaba estar con la gente y muchas veces lo hacía en una mesa. Lo hacía comiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres hospitalario y abres tu hogar o invitas a una persona a comer, no tiene que ser tu mesa, puede ser la mesa de alguien más. Cuando juntas a algunos amigos, incluye a alguien que no es tu amigo y habla del reino de Dios. Y en la mesa de Jesús todos cabían. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. No importaba lo rico o lo pobre, sus recursos o sus faltantes, sus necesidades, su reputación fuera buena o mala, su cultura o su trasfondo, su pasado. Todos eran bienvenidos en la mesa del Señor. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Y por hacer cosas así, Jesús se ganó la etiqueta, el apodo, pero lo usaban como insulto, no como algo agradable, amigo de pecadores. Yo aspiro a tener esa etiqueta algún día. Si a mi Señor le decían así, también a nosotros nos deberían decir así. Amigo de pecadores, pero no para pecar con ellos, sino para invitarlos a entrar al reino de los cielos, igual como hacía Jesús. La palabra griega, de hecho, para hospitalidad es filoxenian. Filoxenian. Y es una palabra compuesta de dos otras palabras. La primera es filo, que es el amor fraternal, y xenos, que es forastero, invitado, extranjero o excluido. Es amar al otro que otras personas menosprecian o pasan por alto o de plano rechazan. Eso es el amor de Dios en acción para nosotros. Romanos 12, 10 y 13 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, filo. Luego dice, respetándose y honrándose mutuamente. Versículo 13, ayuden a los hermanos necesitados, que dice, practiquen la hospitalidad, filoxenian.
Pon tu amor fraternal en acción, pero no con tus mejores cuates, no con tus amigos, no con los que te caen bien, sino con los demás. Los que no están recibiendo amor por ninguna parte. Los que más necesitan un toque del Maestro a través de tu vida. La hospitalidad es el acto de recibir al de afuera. Ojo aquí, me encanta esto. Recibir al de afuera y por medio de ello convertir a los invitados en prójimo y al prójimo en familia de Dios. Ese es el modelo bíblico para nosotros. De eso se trata todo el Evangelio. Es lo que Dios hizo por nosotros, que éramos extranjeros, desconocidos, enemigos de Dios. Y nos invitó para ser su prójimo. De ahí para ser sus hijos y sus hijas en su familia. De eso se trata. Cuando practicamos la hospitalidad, llegamos a personificar el corazón mismo de Dios. La verdad, a mí me encantó el domingo pasado. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Cuántos disfrutaron el mariachi? Estuvo muy padre, muy bonito. ¿Cuántos disfrutaron la reunión? También muy bonito. ¿Cuántos disfrutaron la prédica? ¿Cuántos disfrutaron la comida después de la reunión? ¿Por qué levantaron más manos ahorita? A mí me dio tanto gusto ver a cientos de personas aquí sentadas, algunas personas sentadas con otras que nunca jamás en su vida habían cruzado palabra. Hicieron nuevos amigos. Y algunas personas no pudieron traer algo y está bien, porque hubo otras personas muy generosas, que son ustedes, que trajeron, sí, traigo para mi familia, pero traigo para compartir, que es ser hospitalario. Dios nos bendice para que podamos nosotros bendecir a otros. Para eso estamos. ¿Qué es lo que Dios te ha dado que tú puedes compartir con los demás para crear un espacio para el Evangelio? Igual como hacía Jesús. La segunda cosa que hacía fue predicar el Evangelio. Ahora quiero aclarar un punto, los métodos tradicionales y lo que algunas personas usaban hace unos años y era alguna estrategia muy popular, no sé por qué, pero vamos a reconocer, no son tan eficaces. Y esto me refiero específicamente a la idea de pararte en la esquina de la calle y gritar a todo el mundo: ¡pecadores van al infierno! Eso no ayuda. La gente ya sabe que anda mal. Tampoco es agarrar tu Biblia y empiece a darle golpes sobre la cabeza hasta que se arrepienta. No. Y lo digo porque lo he visto, tristemente. Personas fanáticas, bien intencionadas, pero bien mal guiadas. La Biblia nunca enseña eso, jamás. Nunca vemos a Jesús hacer eso. Sí, predicaba arrepiéntete. Cuando usaba palabras fuertes, no hablaba a los pecadores, como muchas veces los etiquetamos. Hablaba a la gente religiosa y orgullosa, que pensaban que no necesitaban ser perdonados. Hay una diferencia. Requiere gracia, requiere tacto. Se atrapan más moscas con miel que con hiel. ¿Qué estás usando tú? ¿Cuál de los dos? Cuando tú hablas, ¿es una dulzura escucharte o es puro vinagre? Piensa, ¿qué táctica estás usando? Tal vez tienes que cambiar de estrategia. Por otro lado, hay demasiados cristianos que creen que solamente los predicadores, los evangelistas o los que pasan 2, 3 años estudiando en algún instituto bíblico, que ellos prediquen el evangelio, porque ellos saben cómo, yo no sé. No, ¿sabías que de acuerdo a los historiadores, más del 80% de la evangelización en el Nuevo Testamento fue llevado a cabo por cristianos comunes y corrientes? ¿Sabías eso? No eran los apóstoles, sí hacían su parte. No eran los pastores, sí hacían su parte. No eran los grandes evangelistas, sí hacían su parte. Pero más del 80% lo hacían toda la iglesia. Cualquiera, porque cualquiera puede contar el evangelio. Cualquiera puede compartir el amor de Dios. Todos somos llamados a compartir nuestra fe. Dijo San Francisco de Asís: predica el evangelio en todo momento. En todo momento. Y cuando sea necesario, usa palabras. ¿Por qué?
Porque nuestra vida predica primero y predica más fuerte. Si nuestra vida no respalda lo que estamos diciendo, no vamos a convencer a nadie. Hay que vivirlo, amigos. ¿Qué estás predicando con tu vida? Los discípulos de Cristo somos personas que predicamos el Evangelio de Jesús, así de fácil. Es contar a la gente sobre Él, anunciarles buenas noticias, que hay perdón de pecado, que hay salvación para el alma y que hay nueva vida en Dios disponible para cada persona. Si tú amas a Dios, vas a querer compartirlo con todos. Si realmente amas a Dios, siempre hablamos acerca de lo que más nos apasiona. Y para algunos, no que esté mal, a mí me encanta el fútbol, pero si solamente hablo acerca del fútbol, el fútbol es mi Dios. Hay unos que solamente hablan acerca de las posesiones materiales, de los bienes. Hay otras personas que solamente hablan de la moda, que es tan pasajera, a cada rato cambia. O de las apariencias. Son cosas superficiales. Pero si amas a Dios por encima de todas las cosas, vas a hablar de Él. Es lo primero que va a salir. Y vas a usar cosas como el fútbol y otras cosas como un pretexto para hablar de Dios. ¿Ven la diferencia? Hechos 1:8. Jesús dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Digo conmigo: yo soy un testigo de Dios. No digo testigo de Jehová, claro. Hay algunas personas que confunden ahí. Y no estoy echando nada. Cuando dice Jesús, ustedes serán mis testigos, dice, hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Estuve ayer platicando con los que vinieron a Crece, que es un proceso. Primero en nuestra ciudad, en nuestra colonia, donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, con tus amigos, con tus familiares, y de ahí hacia afuera. Hay personas que dicen, yo siento que Dios me está llamando a ser misionero, a ser un gran predicador o predicadora en la África, o en Europa, o en Asia. Y yo les pregunto muchas veces, genial, yo me sumo a tu fe. A ver, tu vecino, ¿ya le hablaste a él de Dios? ¿De Cristo? Y dice, no, es que me da pena. Es un proceso. Es un proceso. Tienes que empezar donde ya estás. ¿Qué hace un testigo? Cuenta públicamente lo que ha visto, escuchado y experimentado. Es así de fácil. Cualquiera puede hacerlo. Cuenta a los demás cómo Dios te ha sanado de esa enfermedad. Cuenta a los demás cómo Cristo ha traído reconciliación a tu matrimonio cuando estaban a punto de divorciarse. Cuenta a los demás cómo Dios ha restaurado a tu familia que ya se había desintegrada. Cuenta a los demás cómo Él te ha sacado de esas adicciones, de esos vicios y te ha dado libertad. Cómo te ha perdonado tu pasado y cómo te ha convertido en una nueva persona, con una nueva esperanza en Cristo. Comparte lo que Dios ha hecho en ti. Y cuando tú te das cuenta que tu familiar, tu amigo, tu compañero en el trabajo está pasando por un mal rato, cuéntale tu historia. Es así de fácil. Dale la esperanza que tenemos en Cristo al que no tiene ninguna. Nunca sabrás el alcance que puede tener tu vida y tus palabras en el destino eterno de otro hasta que lo intentes. Inténtalo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo te va a dar las palabras en el momento. Dice, no te preocupes por lo que vas a decir. El Espíritu Santo llenará tu boca. Ahora, quiero aclarar, nosotros no somos responsables de la decisión de los demás, del resultado de nuestro testimonio. Nosotros no salvamos a nadie. De eso se encarga el Espíritu Santo. Pero sí somos responsables delante de Dios de compartir nuestra fe con todos los que nos rodean. Dice 1 Pedro 2:12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. En otras palabras, vive una vida radiante y atractiva para los demás. Es lo que hacían los primeros cristianos. Ese 80% que comenté, ¿qué hacían? Vivían de una manera poco común,
Y la gente que los rodeaban se acercaban. Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vives así? ¿Por qué eres tan generoso? ¿Por qué eres tan amable? ¿Por qué eres tan amoroso? ¿Por qué tienes una mente tan pura? Vive una vida atractiva. No me refiero a lo superficial. No pierdas tu tiempo en eso. No me refiero a conseguir un montón de millones de seguidores en Instagram o en TikTok. No. No me refiero a lo pasajero, no me refiero a lo superficial, me refiero a lo más profundo de tu ser. Vive una vida radiante que atrae las personas hacia Dios que vive en ti. ¿A quién conoces que está lejos de Dios? ¿A quién conoces? ¿O a quién ha puesto Dios en tu vida que tú puedes amar y servirles con el amor de Cristo? ¿A quién puedes darle esperanza? Porque ya la perdió. Aquí está la cosa. Si quieres tener más de Dios, debes compartirlo con otros. ¿Cuántos quieren tener más de Dios? Yo sí. Hay que compartirlo con otros. Cuando tú das a los demás lo que Dios te ha dado a ti, más te llena Él. Hay muchas personas que se sienten vacías. ¿Y saben por qué? No es que no tengan nada. Es porque nunca sacan. Es que nunca dan. Todos lo retienen. Dios no bendice lo que tú retienes. Dios bendice lo que tú das. Y en tercer lugar, ya mencioné que Dios, lo que hacía Jesús, Él creaba un espacio para el evangelio. Luego Él predicaba el evangelio. En tercer lugar, Él demostraba el evangelio. ¿A qué me refiero aquí? Jesús no solo predicó, Él lo personificó en palabras y en hechos. Él demostró el mismo corazón de Dios aquí en la tierra. Donde quiera que iba Jesús, iba el reino de los cielos. Cuando estudias la vida de Jesucristo, además de enseñar y predicar, también lo vemos constantemente sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, alimentando a los hambrientos, oponiéndose a la injusticia, ejerciendo la justicia en beneficio de los demás, acercándose a los que habían sido rechazados. Jesús y sus discípulos también hicieron un montón de señales para demostrar que el reino de los cielos había llegado. ¿Cuándo fue la última vez que tú te atreviste a demostrar que el reino de Dios estaba en ti? Que tomabas ese paso en fe. Lo inusual se volvió tan común en la iglesia de los Hechos. Sanidades, liberación de los oprimidos, palabras de conocimiento, de sabiduría, profecía, justicia y muchas otras cosas. Yo podría dedicar prédicas enteras de cada una de ellas, pero por el tiempo obviamente no lo voy a hacer. Solo voy a dar unos ejemplos. Mateo 4. Dice que Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino, o sea, predicando. Y luego dice, ¿qué más hacía? Sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, a las naciones paganas. Para los que piensan que Jesús solamente atendía a los judíos. Dice, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos de cada uno de ellos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran. O si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Jesús los sanó a todos. Y lo mismo nos ha llamado a ser nosotros. En su poder. En la iglesia del Nuevo Testamento estos milagros seguían. Había gente sanada con la sombra de Pedro. Su sombra, ni siquiera su mano. Su sombra pasaba sobre una persona y recibía su sanidad. Otras personas, como Pablo, nada más su túnica ni siquiera lo llevaba puesta. Alguien más agarraba su túnica, lo llevaba y tocaba a una persona enferma con su túnica de Pablo y la persona sanaba. Otras personas que ni siquiera eran apóstoles, eran discípulos cristianos normales, pero cuando oraba por la gente y ponía sus manos sobre ellos, se sanaban. ¿Por qué? Porque la Biblia lo manda. Todos podemos hacer esto y debemos hacer esto. Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren
unos por otros para que sean sanados. Este mandato no es para los pastores solamente. Hay personas que a cada rato llegan: pastor, ore usted por mí, por favor, porque yo sé que si usted ore, entonces Dios me va a sanar. Y yo les digo: están mal informados. Mi oración no necesariamente es más poderosa que la tuya. Pero si tú piensas que Dios te va a sanar porque yo soy el que va a orar por ti, estás mal. Yo no puedo sanar a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede. Sí me uno a tu fe y sí voy a orar por ti, pero el poder viene de Él, no de mí. Como dicen los Corintios, nosotros somos como jarrones de barro. Somos tierra. Pero Dios nos usa para revelar su gloria en medio de nosotros. Amén. Donde quiera que iba Jesús, también exponía los poderes demoníacos. Es como si su misma presencia sacaba a la luz los poderes que operaban en la oscuridad, y su poder los expulsaba. Y lo mismo vemos con los discípulos después. ¿Por qué? Como dice en 1 Juan 3:8, porque el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, y ahora lo hace a través de nosotros. No vamos a leerlo, pero cuando estudiamos 1 Corintios 12 al 14, esos 3 capítulos, leemos que Dios quiere que usemos los talentos, las habilidades y los dones espirituales que Él nos ha dado en el servicio de los demás. También hablamos de eso en Crece. Para los que no vinieron, vengan la próxima. ¿Por qué? Porque esto edifica la iglesia de Cristo y también demuestra su poder en nuestra vida cotidiana. El apóstol Pedro lo recibió de esta manera. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Y por último leemos en Mateo 21, para que nada más lo anoten, lo estudien en casa, que en la semana de su crucifixión Jesús entró al templo para poner orden, para aplicar la justicia. Una vez una persona definió la justicia de esta manera. Dijo: la justicia es hacer lo correcto en beneficio de los demás, aunque uno mismo termine perjudicado. Cuando Jesús entró al templo, hay muchos que lo querían linchar después, pero puso orden. A mí como pastor a veces me ha tocado poner orden en la iglesia de Cristo. Es justicia en beneficio de los demás. Él expuso la corrupción, sacó a las personas que estaban impidiendo. Dios los ama, sí, pero estaban impidiendo, y Jesús tuvo que sacarlos para que no hubiera estorbo para las personas que querían venir a la presencia de Dios y adorar a Él como Él merece, con libertad y sinceridad. De eso se trata la justicia, de enderezar lo torcido. Seguir a Jesús es apoyarlo a Él para hacer justicia en nuestros tiempos. Ahora, su justicia, no la nuestra. Pero solo podemos hacer todo esto con el mismo poder que tenía Jesús, si estamos dispuestos a vivir como Él vivía, en comunión con Dios Padre y en el poder del Espíritu Santo. No puedes llegar al paso 3 sin antes pasar por el primero y el segundo. Hay que aplicarlo a nuestra vida. No es una fórmula mágica, es una progresión. Es un crecimiento en nuestra vida. Es el paquete completo. Cada persona que tú conoces es una oportunidad de amar y servir, para que ellos conozcan a Dios a través de tu vida. Cada día que Dios te da para vivir está repleto de posibles milagros. Cada momento está lleno de posibilidades si tan solo abrimos nuestros ojos y somos movidos por el Espíritu Santo. Para Él no hay límites. Y tenemos que tener la fe para responder cuando Él nos mueve. Es una vida vivida para la gloria de Dios. Jesús lo resumió de esta manera, Mateo 5:16, y con esto termino. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Qué dijo Jesús antes de eso? El primero había dicho: yo soy la luz del mundo. Y luego dijo: ustedes son la luz del mundo porque yo estoy en ustedes.
Y por eso dijo, hagan brillar esta luz, la luz de Cristo en nosotros, delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Iglesia, nosotros somos la conexión entre el cielo y la tierra. El mundo que nos rodea necesita urgentemente un toque de Dios, y lo van a experimentar a través de nuestra vida. Hay que levantarnos en fe, y cuando lo hacemos estaremos llevando mucho fruto y buen fruto para la honra y la gloria de Dios. Yo te animo a partir de hoy, ten fe para dedicar tu vida para estar con Jesús. Permite que Él te transforme toda tu vida para que tú seas como Él. Y atrévete a ser guiado por el Espíritu Santo y a hacer lo que Jesús hizo. A eso hemos sido llamados. ¿Cuántos lo quieren? Vamos a ponernos de pie, por favor. Y yo les voy a dirigir una oración, pero no voy a orar por ti. Tú ora. La oración es simplemente hablar con Dios. Abre tu corazón. Si hay algo que ha estado estorbando en tu vida, en tu caminar con Él, confiésalo, sácalo. Ponte a cuentas con Dios. Pide perdón. Pide su ayuda para vivir otro tipo de vida en su poder. Dios nunca te va a llevar más lejos que tu último acto de obediencia. Hay otros aquí que hace tiempo Dios te dijo, ve, habla con esta persona, y no lo hiciste. Te dijo, ve, ora por esa persona, y no lo hiciste. Toma un paso en fe y no lo hiciste. Regresa a ese punto y haz eso. Obedece y vas a volver a ver la mano de Dios sobre tu vida. Padre Santo, aquí estamos delante de ti y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Y Dios, es nuestro anhelo. Decidimos creer tu palabra a nosotros hoy, que tú nos has llamado a formar parte de tu equipo, a hacer una demostración de tu poder, de tu amor, de tu bondad, de tu amabilidad, de tu paciencia, de tu pureza aquí en la tierra, de tu paz. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos llenes con el poder del Espíritu Santo. Ven sobre nosotros, Dios, y haz lo que tú quieras con nosotros. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino y que se haga aquí lo que ya se hace en el cielo. Dios, hoy decidimos someternos a ti, a tus procesos del aprendizaje. Dios, enséñanos cómo vivir. Enséñanos cómo orar con fe, con una expectativa. Dios, llénanos de tu esperanza en Cristo Jesús. Llénanos con tu poder. Sabemos que no somos nosotros, pero también sabemos que hay cosas de nuestra vida que te están estorbando. Dios, hoy confesamos todo pecado, sea conocido o también oculto. Cualquier cosa que hay en nuestra vida que no te agrada, Dios, te pedimos perdón. Te damos permiso, Señor, que tú metas tu mano en lo profundo de nuestro ser y que tú nos muestres aquello, que tú nos ayudes a sacar aquello que nos es un estorbo. Dios, nos arrepentimos de hoy. Decidimos caminar en tu verdad. Decidimos caminar contigo, Señor. Decidimos vivir de una manera que te da gloria a ti. Hoy decidimos, hoy ya se acabó. Ya no más vamos a vivir en las adicciones. Ya no más vamos a vivir en relaciones sexuales que son prohibidas por ti. Hoy vamos a vivir en fe. Vamos a caminar en obediencia. Hoy nos comprometemos contigo, Señor, que viviremos una vida que te honra a ti. A partir de hoy vamos a cuidar nuestra boca, porque reconocemos que el poder de la muerte y de la vida están en la lengua. Y no es correcto, como dice Santiago, no es correcto que de la misma boca salgan alabanzas para Dios el domingo y salgan maldiciones hacia los demás entre semana. Dios, nos arrepentimos de toda mentira, de todo chisme, de toda calumnia.
que ha salido de nuestra boca y que también hemos permitido entrar por nuestro oído. Dios, ayúdanos a vivir de una manera que te glorifica a ti, para que a través de nuestra vida puedas hacer lo que tú quieras. Y nosotros como iglesia tuya veremos milagros, veremos el día de tu visitación, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero aprovechar, si tú estás aquí el día de hoy y tal vez es la primera vez que vienes o simplemente nunca has conocido a Dios de esta manera, a lo mejor como una religión, pero no tienes una relación personal con Él, déjame decirte, no esperes más tiempo. Hoy puedes empezar. Es muy fácil y muy costoso a la vez. Lo llaman el intercambio divino. Es dar nuestra vida a Dios y recibir su nueva vida en nosotros. Y puedes hacerlo a través de hacer un simple compromiso con Él. Más que una oración cualquiera, es un compromiso. En primer lugar, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Hijo real de Dios. Nosotros somos hijos adoptados, pero es el Hijo verdadero. Y siendo Dios, vino a esta tierra de forma humana, vivió una vida perfecta como humano, como hombre, pero entregó su vida en la cruz por ti y por mí, para pagar el precio de nuestro pecado, todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Pero resucitó al tercer día, para que tú y yo también podamos tener vida eterna. Si tú crees eso esta mañana y tú quieres entregar tu vida a Cristo y vivir una vida con Él, yo te pido que levantes tu mano, que te quiero guiar en este compromiso, en esta oración. Gracias, gracias. Entonces, con las manos levantadas, vamos a orar todos juntos. Padre Santo, yo te necesito. Ven a mi vida, perdóname por todos mis pecados, y he cometido muchos. Tú ya los conoces, Dios. Hoy reconozco mi necesidad de ti, pero me acerco a tu trono de gracia, creyendo que el sacrificio de Jesucristo en esa cruz fue suficiente para salvarme a mí. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a la cruz en mi lugar, y gracias por levantarlo al tercer día. Hoy lo creo. Hoy decido creer en fe. Dios, yo te doy mi vida y recibo la tuya. Y este es mi compromiso a partir de ahora y para el resto de mis días. Si Jesucristo murió por mí, entonces yo viviré por ti, Dios. Ese es mi compromiso. Recibe mi vida. Gracias por salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios el día de hoy.